Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando. Vamos a empezar a analizar, la primera carta de Pedro. Eh, entonces, el apóstol Pablo no fue el único que enviaba cartas, sino Pedro lo hacía, Santiago. Entonces, vamos a 1 de Pedro, primer capítulo. Dice: salutación, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces aquí Pedro habla con un saludo, donde dice quién escribió la carta. En este caso, él mismo se revela, ¿verdad? Entonces, ¿para quiénes es la carta? Los que están dispersados, a los judíos dispersados. Recordemos que Pedro fue un apóstol especialmente para los judíos, ¿verdad? Y no solo había judíos en Israel, en Israel de aquella época, sino también en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Había judíos por todo el mundo conocido. Entonces, y es un mensaje especialmente para ellos. No tan solo escribió Pedro, también Pablo escribió un pasaje para ellos donde dice, de hecho, Hebreos es una carta especialmente para los judíos dispersos. Hebreos es una esperanza de en el pasaje. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces aquí primeramente bendice a Dios, lo reconoce, ¿verdad? Y da a entender que que el Señor Jesucristo que viene aquí en la tierra, es el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Dice, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es lo que los judíos estaban esperando, realmente estaban esperando a Cristo, pero no sabían quién era ni cómo iba a llegar, ¿verdad? Y de hecho no llegó como ellos esperaban, porque ellos esperaban a un Moisés, a un Jesús como Moisés que encontra en Roma. Y no fue así. Y esperaban un libertador que los liberara del yugo de los romanos. Y no fue así. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿cuál es la herencia incorruptible? Primeramente la salvación, pero también la sanidad, que es lo que viene Cristo, ¿verdad? De hecho, cuando Cristo está en una sinagoga, saca un rollo y empieza a leer, y eso es lo que vino por los judíos, por su pueblo, y vino a sanar, a buscarlos. Eso fue lo que dio Cristo, eso fue su misión. A ver, bueno, no creo que lo encuentre ahorita, pero sí un pasaje donde Cristo está en la sinagoga y le dan el rollo y lee cuál es su misión aquí en la tierra. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, recordemos que antes de Cristo, los judíos o las personas salvas dormían. No estaban en el cielo, nadie ve el cielo, realmente antes de Cristo nadie ve el cielo. Está interesante porque recordemos que Noé y Elías sí fueron traspasados al cielo, pero todos los demás estaban dormidos en el seno de Abraham. El mismo Abraham estaba dormido en el seno de Abraham, para que era un lugar donde los muertos dormían, porque no iban al cielo ninguno. Cristo, de hecho, Cristo cuando estaba todavía aquí en la tierra, dijo que él tenía que ir por su pueblo, porque no estaban en el cielo, dormían. Entonces cuando Cristo muere en la cruz, 3 días después, esos 3 días que Cristo, su cuerpo permanece en la cueva, en su tumba, baja al Señor Abraham por esos 3 días y los lleva
Se supone que al cielo. Sí, porque no hay otro lugar. Entonces, este, Cristo entonces vino a dar sanidad y la salvación, o sea, a sacar a su pueblo de la cabida en el cielo. En lo cual vosotros os alegráis, verso 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sea necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, esto de las pruebas no es más que, así lo entiendo yo, esto de las pruebas no es más que hacerte reaccionar de tu mal camino y de tu desobediencia, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuántas pruebas tuvieron los demás? Por ejemplo, no, yo creo que uno de los más derechos fue no. ¿Cuántas pruebas tuvo? No, ninguna, porque él se caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Salomón en la época en la que gobernó no tuvo diversas pruebas, al contrario, tuvo mucha paz, ¿verdad? Porque él era profeta, era maestro de la ley, predicaba, porque Salomón era un predicador. Y no narra, sino al final de sus días, cuando se obedece y adora a otros dioses, es cuando sufre mucho, pero antes de eso nada. Desde mi punto de vista y experiencia, las pruebas no son más que hacerte reaccionar de tu mal camino, para que sometiera a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, aquí habla de un proceso en el cual te está moldeando Dios, ¿verdad? Y bueno, nosotros debemos permanecer en Cristo, debemos de ser, debemos permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Y como, o sea, y si ves, la mayoría de las personas que habla la Biblia que pasaron por pruebas porque estaban en desobediencia. Mismo Salomón adoró otros dioses. David tenía muchas mujeres. Dice la Biblia, leen que David perdió varias guerras, ¿verdad? O sea, cuando él reinó, perdió varias guerras. ¿Por qué? Porque andaba en adulterio, porque tenía muchas mujeres. Y también recuerden que Dios le quita cuando David agarra a Betsabé por mujer, cuando la toma por su mujer y se la lleva a su casa. Dios lo castiga y le quita a todas sus mujeres y se lo deja a Betsabé. Pero entonces, de lo poco que recuerdo ahorita, de lo que puedo acordarme, eh, entonces aquí hablo de un proceso por el que uno tiene que pasar para ser moldeado, como si fuéramos un metal, como si fuéramos oro, ¿verdad? Entonces, eh, aquí verso 8 dice: quien améis sin haberle visto, en el creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí vemos que la fe eh, abarca amar sin haber visto, creer aunque no lo veáis, alegrarse con gozo inefable y glorioso. Entonces la fe abarca amar a Dios sin haberlo visto realmente, porque así es en el principio, ¿verdad? De hecho, muchos antes de Cristo, dice, él mismo dijo que muchos reyes y profetas hicieron ver lo que ustedes vieron y no pudieron. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente declararon acerca de esta salvación. Entonces, Cristo también lo dijo. Ya se sabía que iba a venir el Cristo, que Dios mismo iba a enseñar a los hombres cómo se tiene que vivir, cómo iba a sanarlos. Pero de hecho, cuando Moisés, en la época de Moisés, este, cuando nace Moisés, los demonios se equivocan, porque se anunció, o sea, en lo espiritual se anunciaba: viene un libertador. Y los demonios creyeron que era el Cristo, ¿verdad? Y mataron a todos los niños. A muchos niños mataron.
¿verdad? Porque los demonios se equivocaron, creyeron que era el Cristo y era Moisés, ¿verdad? Igual cuando Cristo, en la época de Cristo, se anuncia en lo espiritual, se viene un libertador. Ahora sí la tienen y otra vez matan niños, ¿verdad? Entonces hay una relación muy interesante entre lo que sucedió en la época de Moisés y en la época de Cristo, porque los demonios se equivocaron creyendo que era Cristo el que iba a venir cuando Israel estaba en Egipto. Dice, escurriendo qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano la sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, la Biblia, los libros de la Biblia, incluyendo las cartas, fueron elegidas por una sencilla razón, porque todo lo que está en la Biblia habla de Cristo. Algunos dicen que el libro de Esther no habla de Cristo, pero sí lo menciona, ¿verdad? En el original hebreo, sí menciona a Cristo, sí menciona al Mesías, Yeshua, sí lo menciona, ¿verdad? Pero el resto no hay ninguna. Todos mencionan el resto, Génesis, cuando el el carnero que estaba en la zarza que derrama sangre por la frente, habla de Cristo. Todos los libros, incluso Apocalipsis, todos. Había una duda con el libro de Esther, pero bueno, sí lo menciona en el original, pero sí menciona a Cristo. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraron las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, esas cosas son los dones espirituales. De hecho, Pablo también lo menciona, el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son los dones espirituales. Eso lo leí en un libro, no me acuerdo del autor, pero lo leí en un libro, que eso que dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, son los dones espirituales, y en él los ángeles miran en ellos, son los dones espirituales, la sanidad. Bueno, entonces acaba el pasaje, y bueno, entonces nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.